לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. ישוע עשה התמים, א' בת'. יתגדל ויתקדש שמך דבר, אמן. ועלמא דיברה ברכותי בחמליך, מחולתי ושמח, ורגני בקרב משיחיה. בחייכון וביובכון ובדידכון בית ישראל,
בהתחלה ובזמן קריב רוחם יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה trabajo pedid paz pedid troma pedid nacer pedid hatar pedid vale pedid tala sheme kedusha beiruame lela min kol birchata שירת מזבחך ונחמתה להמירה בעלמה בן רועמן בן רועמן בן רועמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתה קדישה בבאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם ודחותכם בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה ועלה בן רועמן בן רועמן יחשלם רועמים שמיה חיים בחץ זבה בישועה בנחמה בחץ זבה ברחבה ברצלה לחשלם רבה מן שמיה חיים בחץ זבה בישועה ברחמה בשת זבה ורפואה וכולה ולכה בחברה ברחבה בחצלה לנו דוחות עמוד ישראל ואמרו שלום בין רומך וברחמך יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל בין רועמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
ויחי ונשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משניך מפניך, אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך נתן תורה ומחמוד ישראל בקדושתו. Shalom para todos, bienvenidos a la Parashá de Korach.
Vamos a tener una parachá muy ilustrativa, muy buena, y vamos a ver las diapositivas que tenemos para hoy. Entonces la parachá se llama Korah. Entonces vamos a ver que esta parachá va de Bamidbar 16:1 al 18:32. Es Aliot. La primera aliá va del 16:1 al 13. La segunda aliá va del 16:14 al 19. La tercera aliá va del 16:20 al 43. La cuarta aliá va del 16:44 al 50. La quinta aliá va del 17:1 al 9. La sexta va del 17:10 al 18:20. La séptima va del 18:21 al 32. La Haftará primera de Shmuel 11:14 al 12:22. Y el Brit Hadashah Romín 13:1 al 7. Entonces vamos a hacer una introducción, porque la rebelión es como un pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Hashem, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vamos a ver hoy la primera de Shmuel 15:23, donde nos muestra la rebelión. La rebelión es como un pecado de adivinación y la desobediencia como una iniquidad o la idolatría. Existe dentro del ser humano cualidades y virtudes, ¿sí? Cualidades y virtudes que pueden elevar al mismo a niveles espirituales, impensables. Sin embargo, existe la posibilidad que de la misma manera pueda encontrarse en nuestro interior comportamientos o hábitos que provoquen el alejamiento del Eterno a nuestras vidas. Ojo con provocar el alejamiento del Eterno de nuestras vidas. ¿Sí? Es que es importante esto, que no nos alejemos del Eterno, lo cual indica un declive, ¿sí? En nuestro caminar en términos espirituales. Existen diferentes tipos de comportamiento que lo único que hacen es poco a poco alejarnos de Hashem y convertirnos en personas con el título de religiosos, pero sin ninguna credencial que avale o por lo menos diga que en realidad somos lo que profesamos. Quizás existan personas que tengan luchas internas con chisme, maledicencia, mentiras. Podríamos enumerar muchos comportamientos que no nos hacen exactamente verdaderos siervos de Yeshua. En nuestra parachá tenemos uno de estos comportamientos que bien podríamos decir que si no el peor, uno de los peores comportamientos que un ser humano puede tener, nos referimos a la rebelión. La rebelión es tremenda, es como pecado de adivinación, la desobediencia como iniquidad o como qué, iniquidad o idolatría. Entonces, aquí nos referimos entonces a la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Muchas personas definirían la palabra rebelión simplemente al definirlo como hacer algo en contra de la autoridad, algo en contra de lo que el Eterno no ha establecido, ¿sí? Irnos en contravía contra el Eterno, contra las personas que el Eterno ha elegido. Si bien es cierto, esto solamente funciona cuando dicha autoridad está demarcada dentro de los límites establecidos por Hashem en su Torah, lo que implica que rebelarse en contra de una entidad o sistema, ya sea religioso o político, que de una manera contradiga lo establecido en las Escrituras, está totalmente descalificado para ser considerado rebelión. ¿A qué me refiero? No estoy incitando de manera indirecta o indirecta a rebelarnos en contra del gobierno de cualquier nación en la que vivimos, sino al hecho de que no participe de cualquier actividad que de una manera u otra contradiga el estilo de vida establecido por Hashem para el ser humano. Dentro de esta parachá tenemos un personaje en particular que de alguna manera dejó que su vida se llenara de rebelión en contra de Hashem.
ya que rebelarse en contra de Moshe era rebelarse con la autoridad que el Señor había elegido. Y se rebeló Cora, dice el Bamidbar 16:1. ¿Sí? Se rebeló Cora, hijo de Yitzhar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliad, hijo de On, hijo de Pelén, hijos de Rubén. Se rebelaron estos, conspiraron contra la autoridad de Moshe. Vamos a ver aquí en esta paracha, Leví, la tribu de Leví, que eran los coatitas. La primera que vemos acá es Amram. De esa línea proceden los Cohen Hagadol y los principales. Moshe, que era el líder, Aarón el Cohen, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar son Cohen o hijos del Cohen Hagadol, supervisores de los hijos de Kehat. En la segunda parte vemos a Yitzhar, Korah, Nefeg, Zichri, Asir, Elcana, Abiasaf, Shmuel el profeta. Mira aquí, increíble, pero por la línea de Korah viene el profeta Shmuel. Pero Korah era el que se había revelado. También vemos a Hebrón, pero también vemos a Uziel. Uziel, viene Misael, Elitzafán, jefe de los hijos de Kehat, Citri. Tal vez Cora también sintió celos por Elitzafán. Aquí vemos cómo tenía una posición buena Cora. Tenía una posición muy buena Cora. Es sumamente interesante, ¿sí? Puedes ver acá que el abuelo de Cora, Coré, fue Kehat. Acabamos de verlo. En Éxodo 6, 18 al 22, el padre de Corá fue Yitzhar, hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elzafán o Elitzafán. El padre de Corá fue mayor que el padre de Elitzafán. Uziel fue el hermano menor. Su hijo fue elegido para ser jefe del clan de Kehat. ¿Qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llegó a la actitud rebelde de Coraj? ¿Qué pasó con Ismael cuando Isaac, su hermanastro pequeño, fue nombrado portador de las promesas? ¿Qué pasó con Esab cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo? Todos tuvieron celos o celo y amargura. Y estos celos y estas envidias fueron transmitidos a sus descendientes a lo largo de generaciones. Y por eso siempre hubo guerras entre Edom y Israel. Y así muchos, perdónenme, entre Ismael y Israel. Hermanos, aquí vemos muchas cosas que suceden. La envidia, el egoísmo, la amargura, y todo esto llevan consigo a rebelarse. Vamos a ver entonces la primera aliyá que va del 16:1 al 13. Entonces aquí vemos, ¿sí? Es sumamente interesante que la Torá comienza esta parashá, emplea el verbo lakaj, aquí lo vemos, lakaj, lo cual literalmente significa tomar. Y lo que hace de esto interesante es que la Torá no aclara exactamente qué es lo que Corá tomó. En la traducción de este pasaje en la Biblia de las Américas, se puede ver que el texto dice que Corá se rebeló. Sin embargo, la palabra hebrea lakak no significa rebelarse, sino tomar, lo cual ha generado un gran número de interpretaciones por parte de nuestros sabios. ¿Por qué? Porque él tomó algo, él usurpó, tomó algo que no le correspondía, que no le correspondía. Y aquí dice algunos sabios hebreos, por ejemplo, Rachi, dice que Cora se tomó a sí mismo a un lado para separarse de la Asamblea de Israel. Rachi
se ampara en el Midrash Tanhumá y encuentra también soporte en la traducción de Onkelos. Aquí voy a hablarles algo sobre esto. Lakaj se autonombró, se puede decir, se autonombró. Él dijo, yo soy más que Moshe y más que Aarón. Entonces se autonombra. Onkelos, que interpreta la palabra lakaj como separarse, Cora se separó él mismo del resto de la congregación de Israel para causar conflicto. De acuerdo con Rashi, es entonces todo lo que la Torá nos quiere decir es que Corá se separó él mismo de la comunidad para causar rebeldía. Muchos se quieren autonombrar. Muchos se quieren autonombrar. Dice acá, Nachmanides. Por otro lado dice que lo que tomó Corá fue el consejo de su corazón para abrigar rebeldía contra Moshe. Entonces tenemos dos posiciones con respecto a la apertura de nuestra paracha. Rashi, Corá, se separó de la congregación para rebelarse. Ramban, ¿sí? Corá tomó consejo de su corazón para albergar rebeldía en contra de Moshe. En contra de Moshe. Si tomamos las palabras de Rashi, podemos entender el peligro de separarse de la comunidad por el simple hecho que no estamos de acuerdo con decisiones que posiblemente vengan de parte de personas con autoridad. Se rebelan contra la autoridad, se rebelan con lo que está establecido por el Eterno. Y quizá la envidia se apodere de nuestro corazón, el orgullo se apodere del corazón de muchas personas. Y eso provoque rebeldía en el corazón de una persona. Al mismo tiempo, Ramban deja claro que el hecho que Korah permitió y tomó consejo en su corazón fue lo que causó esa rebeldía. Korah permitió acá en su cabeza tomar consejo, maquinar. Podemos tomar las dos posiciones y darle un sentido amplio al texto. Si bien es cierto que los sabios tienen ideas diferentes con respecto a este pasaje, lo importante a considerar es que Korah permitió que en su corazón se apoderara de la rebeldía, resultado de la envidia que sentía por sentirse desplazado por Moshe y por Aarón. Mire, primero, la envidia da paso a la rebeldía. La envidia da paso a la rebeldía. Una de las características de una persona rebelde es ignorar la realidad de las cosas por el simple hecho de que, primero, no somos considerados a hacer cosas que queremos, ya sea porque no estemos en la capacidad de hacerlo y porque miramos las cosas a las cuales hemos sido delegados o asignados con un grado de inferioridad. Pero ustedes acaban de ver el cuadro donde vemos que Cora tenía prácticamente el mismo estatus. Es que muchas personas se creen inferiores porque yo soy el rabino y otra persona es un maestro. Entonces, si el maestro de pronto, como dice muchas personas o los sabios, que Cora sabía más que su maestro, pero el elegido era Moshe, el elegido era Aarón. Entonces, no tenía por qué sentirse celoso. Él era uno de los encargados de cargar las cosas más sagradas del santuario, lo cual nos hace alcanzar ese nivel de envidia que poco a poco contamina nuestro corazón, nuestra mente, y hace que actuemos de una manera egoísta y totalmente apartada de los designios de Hashem en su Torah. Korah no estaba contento con la posición que Hashem había delegado para él y toda su familia en torno al servicio prestado con las cosas sagradas que formaban parte del Mishkan, del tabernáculo, y permitió que poco a poco su corazón atesorara malos pensamientos. Y eso dio paso a un pecado muy grande que al final no solamente le costó su propia vida, sino la de muchas personas que lo siguieron.
Mire, su propia vida, muchas personas, oigan bien, contaminan con su rebelión, contaminan a otros. Y esa rebelión causa que pierdan la vida o pierdan muchas bendiciones o pierdan y se alejen del Eterno. ¿Por qué? Porque se sienten superiores y el orgullo no los deja. Coraj, oigan, era el primogénito de Yitzhar, el segundo hijo de Coat, hijo de Leví, y a la hora de escoger el líder de los coatitas, se suponía que debía haber sido escogido Coraj por ser primogénito de Yitzhar. Sin embargo, se escogió a Ait Safán como líder de los coatitas. Los sabios dicen que el enojo de Coraj radicaba que en el hecho que él no fue escogido para ser cabeza o príncipe, sino Eit Safán, o sea, el Safán. Todo esto se llevó a cabo por orden de Hachim. Todo lo eligió a el Zafán, lo eligió ¿quién? El Eterno. Y lo que el Eterno dice es firme. Amén. Coraj de esta manera se sintió desplazado y comienza a albergar ese sentimiento en su corazón y comienza a buscar personas afines a él para poder comenzar una rebelión. La Parachá dice que Cora, al revelarse, hace mención que aquellos también eran personas santas, que Dios estaba con ellos. Y aún más, va más allá al decir que Moshe y Aarón se estaban levantando contra el pueblo. Dijo injurias contra los que había elegido el Señor. El escenario aquí es terrible por muchas razones y es necesario poder identificar todos los motivos y la manera en que ese tipo de actitud corrompe el corazón. Ojo, que nuestros corazones no se corrompan. Vamos a ver la gestión de la rebelión. La rebelión es hacer cosas contrarias a la autoridad. Y podemos llegar a pensar que eso es todo solamente. La verdad que existen diferentes tipos de rebeliones. Primero, la rebelión personal. Segundo, la rebelión comunal. Y vamos a desarrollar. La rebelión personal es cuando el individuo decide y hace cosas contrario a lo que se debe hacer. Mire, haga tal cosa. No, que a mí me parece mejor ese puesto. Eso es orgullo. La rebelión comunal, oigan bien, es cuando la persona comienza a rebelarse personalmente, pero súbitamente comienza a incitar a otras personas para que lo apoyen en su rebeldía, como sucedió aquí en el caso de Coraj. La Parachá dice que Coraj toma la caja, ¿se acuerda del verbo caja? Y más o menos hemos mencionado las alternativas que existen para poder identificar eso que había tomado Coraj. Coraj se tomó una autoridad no delegada por el Eterno. Y si es el caso que tomó consejo en su corazón, vemos que él comienza a rebelarse de una manera personal. Sin embargo, esa rebelión lo incita a mover personas con el solo propósito de hacer lo que según él debía hacer lo correcto. Él pensó que eso era lo correcto porque así lo pensaba él. Eso es pensar en la parte humana sin consultarle al Eterno. Por otro lado, la rebelión no solamente queda relegada a desafiar la autoridad, sino que cualquier pecado, oigan bien, cualquier pecado de rebelión, por lo cual debemos tener sumo cuidado a la hora de interpretar lo que la rebelión es. Coraj, oigan bien, de repente entra en escena y comienza a formar parte, ¿sí? Y tomar fuerza. Lo primero que él hace es buscar personas que él sabía que eran amigos y lo seguirían. Corá comienza el solo en su corazón. El problema de una persona en rebeldía es que no puede ver la realidad de las cosas. Corá, oigan bien, cuando uno está cegado, no se puede ver la realidad de las cosas. Corá está reclamando cosas que a él no le habían sido dadas. Él no había sido seleccionado y no podía ejercer simplemente porque Hachén ya había seleccionado
quienes debían hacer las cosas. Y vemos que lo que Coraj está reclamando va más allá de lo que algunos sabios dicen. Y lo que en realidad Coraj quería, lo que Coraj quería era el sacerdocio de Aarón. Eso era lo que quería, el sacerdocio. Claro, el orgullo era tan tremendo que él quería el sacerdocio. Entonces Moshe dijo a Coraj: oíd ahora, hijos de Leví, ¿no os es suficiente que el Eterno de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel? Miren, ahí les dice, miren, el Señor los separó, les dio un buen trabajo, les dio una buena función para acercaros así a fin de cumplir el ministerio del Mishkan, del tabernáculo de Hachén, y para estar ante la congregación para ministrarles, y que se te ha acercado a ti, Coraj, y todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretendes también el sacerdocio. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado no contra mí, sino contra Hachén. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es el que quién es él para que muréis contra él? Vemos aquí los motivos por el cual Coraj se desvió totalmente de Hachén. Y todo tiene que ver con la envidia. Oigan, ojo con la envidia. No tenemos por qué tener envidia en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y él no estar contento con las obligaciones que les había sido asignadas, ya que Moshe le dice que no era suficiente el hecho que Hachén lo había separado para el servicio del Mishkan, o sea, el tabernáculo. Para Coraj, el hecho de cargar utensilios para el tabernáculo era algo insignificante. Él sentía que él merecía más y probablemente miraba a Aarón y a sus hijos oficiar en el tabernáculo, en el Mishkan, y sentía que él debería estar en el lugar de ellos. Muchas personas ven a su rabino o a otros allá adelante ministrando en el aro del Señor y sienten envidia. Cuando Hachén da las 10 palabras, o sea, los mandamientos, esas 10 palabras está el mandamiento de no codiciar nada que tenga nuestro prójimo. Eso lo dice Éxodo 20. Y Coraj hizo exactamente eso. Nachmanides dice que Coraj tomó consejo en su corazón, y no se percató que lo que estaba haciendo era contrario a lo que Hachén había elegido y estipulado. De manera que la rebelión comienza a estarse en su corazón por el hecho de sentir que merecía más. Oigan bien, los rebeldes invocaron el poder del pueblo para afirmar su posición de liderazgo, como diciendo: todo el pueblo es santo, tiene una posición alta delante del Eterno. Vosotros estáis tomando una posición demasiado alta, puesto que todos somos iguales. Nadie es mejor que otro. Así que nosotros también podemos opinar. Nosotros también podemos estar en la posición alta. Algunos comentaristas opinan que fueron los primogénitos de la tribu de Rubén que se levantaron junto a Coraj. Los primogénitos habían sido reemplazados por los levitas en su función de sacerdocio. Sin embargo, no podían exigir una posición que Hachén les había quitado. No entendían la esencia de la autoridad. La autoridad no viene del pueblo. Oigan bien, la autoridad no viene del pueblo. La autoridad viene del juez grande y supremo, de nuestro eterno Dios, la máxima autoridad que nosotros tenemos. Mire lo que dice en Primera de Timoteo 3:1-7. Palabra fiel es esta: si alguno anhela el cargo de líder, buena obra desea hacer. El líder debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus propios hijos sujetos
con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la congregación del Eterno? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. No es malo desear un puesto de liderazgo, si no uno tiene motivos, si no se tiene motivos puros. El llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo. Lo que se requiere de un líder es que esté sujeto al Eterno. Y no solamente que esté sujeto al Eterno, sino que haya sido elegido directamente por el Eterno, obedeciendo sus ¿qué? Mandamientos, teniendo un carácter aprobado. Teniendo un carácter aprobado. Vamos ahora a entrar a la segunda ley ya, que va del 16:14 al 19. Vamos a leer el 15. El versículo, el Bamidbar 16:15. Vahiyarle Moshe, Meod Bayomer, el Adonai, Aktefen el Minhatan, lo Hamor Ehad, Meem, Nasati Velo, Areoti, et Ahad, Meem. Moshe se enojó mucho y dijo a Hachén, no acepte su ofrenda, no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Moshe se enojó mucho y dijo a Hachén, no aceptes esa ofrenda, no aceptes esa ofrenda. Posiblemente Moshe se enojó mucho porque estaban dudando de sus motivos como líder. Ellos pensaban que Moshe estaba dirigido por sus deseos carnales cuando estaba tomando la posición de líder en el pueblo, porque ellos mismos eran así. Ellos deseaban señorear y no podían entender los motivos puros de un hombre de Dios. Pensaban que él gobernaba con los mismos motivos que ellos tenían para querer gobernar. Se equivocaron grandemente, porque Moshe fue elegido. Oigan bien, fue sacado detrás de las ovejas. Él fue sacado, como lo vimos en el Shemot. A él se le presenta pane, cara a cara. ¿Dónde? En el monte del Sené, el monte del Sinaí. Cuando Moshe fue enviado de la casa de su suegro para ir a sacar a los hijos de Israel, oigan bien, ¿en dónde? Madián, para ir a Egipto, tenía el derecho de recibir un subsidio de transporte, se puede decir. Los hijos de Israel deberían haber pagado el asno con el cual él viajaba, ¿sí? Pero como Moshe era un buen líder, no exigió esto al pueblo, aunque tenía todo el derecho para ello, sino sacrificó de sus propios ¿qué? Bienes para servir al pueblo, como está escrito en 1 Corintios 9:11 al 12. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Oiga, mire esta palabra. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo a la buena nueva del Mashiach. Oigan, qué importante esto. Todos los que dan espiritualmente es un derecho que el Eterno les otorga para que el pueblo los mantenga, para que el pueblo les ofrende. Amén. La rebelión nos hace ignorar la realidad. El problema que existe es una persona que está caminando contrario a la voluntad de Hashem. No se percata de lo obvio. Coraj, según Moshe, estaba reclamando el sacerdocio, algo que enteramente le pertenecía a Aarón. Y él sentía que él debía hacerlo y no a Aarón. Podemos ver entonces que el nivel de rebeldía de Coraj poseía ya no lo que hacía ver la magnitud del error que él estaba cometiendo, ya que Hashem era quien había designado a Aarón
y a Moshe como sumo sacerdote y como el líder. Y en este pasaje, veamos Éxodo 40, 12 al 15, vamos a leerlo. Éxodo 40, 12 al 15 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del Mishkan de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que él sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, lo ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Baruch Hashem. Qué bendición. Amén. En este pasaje de Éxodo dice que Hashem había elegido a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para siempre. Para siempre. El hecho de ignorar la realidad es catastrófico, ya que Hashem designó a Aarón solamente para el servicio del tabernáculo. Y esto incluía todo lo que tenía que ver con los sacrificios, encender la menorá, ofrecer incienso, etcétera, etcétera, etcétera. Ignorar la elección de Hashem conlleva a más errores. Perdóneme. No hay autoridad que no sea impuesta por Dios. Y si ustedes pelean contra la autoridad, están peleando contra el Eterno. Y Corá va en aumento en su rebelión y Moshe le dice que agarren incenciarios para que al día siguiente ofrezcan incienso y vean quiénes eran en realidad los que habían sido elegidos para este puesto. El quemar incienso era exclusivo de los sacerdotes. De hecho, la Torá dice que la persona a cargo del incienso era Eleazar, hijo de Aarón. Moshe trata de persuadirlos. Sin embargo, ellos ya cruzaron todos los límites y no escuchan nada de lo que Moshe les podía decir. No escuchan. Oigan, en la rebelión las personas no escuchan. La persona no escucha. La arrogancia es peligrosa. El problema con este tipo de personas es que arrastran a otros en su error. Coraj se enfermó en su corazón y no hizo caso a lo establecido por Hashem. Y el siguiente paso era buscar más personas en contra de Moshe a favor de él. Siempre existirán personas que no están contentas con los líderes establecidos. Y siempre habrá rebeliones. Y Yeshua dice que siempre habrá tropiezos. Sin embargo, él advierte, ¡ay! Por quien viene el tropiezo. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, porque hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Mateo 18, 6 y 7. Yeshua dice que indudablemente siempre van a haber personas con este tipo de actitud, de ser rebeldes, ser tropezaderos. Pero él dice que pobre de aquel que no solamente se arrastre a sí mismo, sino que arrastre a otras personas. Y la verdad que en la mayoría de los casos ese es el resultado, como en el caso de Coraj. Muchas personas siempre andan buscando a otras personas que piensan como ellos y que les den la razón aunque no la tengan. Y todo por desobediencia. La rebelión entonces nos hace ignorar la realidad y nos lleva a lugares impensables en los cuales en muchos casos no hay retorno. La rebelión, oiga bien, cuidado con la rebelión. La rebelión se manifiesta de muchas formas y no queda simplemente en rechazar autoridad, sino rechazar la escritura en general.
Usted puede pensar, tú puedes pensar que usted no es rebelde porque nunca se ha rebelado en contra de ninguna autoridad, ya sea su líder o su rabino. Sin embargo, cualquier pecado es rebelión en contra de Hachén, porque Hachén nos ordena hacer o no hacer. Y cada vez que ignoramos un mandamiento, entramos en rebelión y en tropiezo contra el Eterno, aunque no lo veamos de esta manera. Sigamos. Tomemos a Yeshua, por ejemplo. Yeshua, de parte de Hachén, viene de parte de Hachén y hace exactamente lo que las escrituras dijeron que él debía hacer. Pero los líderes religiosos de la época, por el estado de rebelión que había en sus corazones, no se percataron que tenían al frente de ellos al Mesías prometido en las escrituras, al creador de todo, incluyendo a ellos, y no lo pudieron ver. Y eso es exactamente el resultado del pecado. No nos deja ver lo evidente. La Torá en Éxodo 23:21 le dice al pueblo que debían obedecer a Yeshua y debían obedecer porque él no perdonaría su rebelión. Y los líderes de la época conocían muy bien este pasaje, pero ignoraron la realidad porque veían que la gente seguía a Yeshua. Además, Yeshua develaba la hipocresía de ellos y eso no les gustaba. Veamos Éxodo 23:21. Dice Éxodo 23, el versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque mi nombre está en él. Qué importante esto. Mi nombre está en él. Entonces, dice acá, digamos, la rebelión es igual que la idolatría. En el libro de Shmuel tenemos un episodio muy importante, poder tener presente en todo momento, y es el episodio del rey Shaul, del Melech Shaul, y la desobediencia en contra de Hachén. Hachén lo manda a destruir, lo manda a destruir a Amalek, y lo importante es que Shmuel le advierte algo a Shaul para que estuviera atento y le dice, Shmuel le dijo a Saúl, Hachén me dio para que te ungiera sobre rey, sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Hachén. Está atento a las palabras de Hachén. Entonces dice acá, esta es la advertencia. Está atento a qué? A las palabras de Hachén. Después Samuel dijo, Adonai me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Adonai, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Para que no seas qué? Rey. ¿Por qué la Biblia dice que la rebelión y la desobediencia es como la adivinación y la idolatría? Vamos a verlo. Mucha gente cree que la idolatría es solamente adorar un ídolo. Sin embargo, la idolatría no se limita a eso. Y la manera en como las 10 palabras, ¿sí? Comienza es clara. Yo soy Hachén. Y luego habla de la idolatría. Y podemos ver eso cada vez que Hachén ordenaba algo. Note, por ejemplo, este pasaje de Levítico. No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo, un injusto. Yo soy Hachén vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Así pues, observaréis todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumpliréis. Yo soy Hachén. Eso está en Baikra 19:35-37. La idolatría, oigan bien, es cualquier cosa
contraria a las escrituras, y la idolatría provoca la muerte en masa, de la misma manera la rebelión, ya que Coraj no solamente muere él, sino agregando a los 250 que lo seguían, 14,000 personas más. Por esa razón es que la rebelión y la desobediencia son terribles y son comparables a la adivinación y la idolatría. Shaul fue advertido y le dijo: presta atención a la palabra de Hachén. Y él hace caso omiso de esa palabra. Hachén le ordenó no solo dejar vivos ni siquiera a los animales. Él junto con el pueblo vieron el ganado y les pareció bueno ofrecérselos a Hachén en sacrificio. Y eso era algo que Hachén no había pedido. Podemos encontrarnos en la situación en la que hagamos algo porque creemos que es lo correcto o lo más conveniente, pero la advertencia sigue en pie. Está atento a las palabras de Hachén. Pablo dice en la carta de Tito, algo muy importante poder tener en mente todo el tiempo. Mire lo que dice. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar los que contradicen. Amén. Pablo aquí habla de líderes. Sin embargo, esto alcanza a todos los creyentes en general. Y dice que cada uno de nosotros tenemos que ser irreprensibles, no obstinados y no ser rebeldes. Y dice que debemos retener la palabra fielmente. De esta manera, Coraj permitió que la arrogancia y la envidia se posesionaran de su corazón, y esto le costó la vida a él y miles de personas más. Debemos estar atentos a la voz de Hachén, a su palabra, y no permitir que nada empañe nuestra relación con él. Debemos ser personas que se acerquen a otros, a Dios, no al contrario. Fuimos llamados para ser santos y mostrar a otros esa santidad, para que todos adoremos a Dios de la manera que Él demanda y merece. Amén. Debemos ser santos. Vamos. Tercera aliyá, va al 16, 20 al 43. Es acá, Hibadelu, mit, Hidaleu, mit, a edla azot, barjale, otan, keragá. Y el 22. El Eloi, a Ruhot, Lehol, Pasar Aish, Ehat, Yeheta, Beal, Kol, Aedat, Tiksof. Y dice: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces aquí dice: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Quítense de ahí. Amén. Acá dice: apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Eloi Aboteno, Eloi Sebaot, de los espíritus, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Habla a la congregación y diles: apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Dice la palabra en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que seguir la paz, el chalón, hay que seguir la santidad,
porque si no, no veremos al Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Todo aquel que invoca el nombre de Hashem debe apartarse de la iniquidad. Una vida en santidad, en obediencia a los mandamientos de la Torá. El que no edifica sobre este fundamento caerá en las crisis profundas de la vida. Amén. Sigamos. Dice acá, pero si Adonai crea algo extraño y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Sheol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado a Yahvé. Aquí vemos una palabra, Bria y Bra, ¿sí? Esas son dos palabras hebreas. Las palabras hebreas que han sido traducidas hace algo enteramente nuevo, el Señor hace enteramente algo nuevo. Son Bria, sí que está ahí, y Bra, que significan crear, creación, algo nuevo. La palabra Bará es la misma que aparece en Génesis 1. Bará, donde habla de la creación del mundo. Esto nos enseña que aquí se trata de algo totalmente nuevo desde la creación del mundo. Este fenómeno no se había dado en ninguna ocasión anterior. Entonces aquí lo que nos está hablando es que hizo algo nuevo, algo, ¿sí? Abrió la tierra se abrió, creó algo nuevo, crea algo extraño y la tierra abre su boca para hacer juicio. ¿Ven? Así mostraron varias cosas. Primero, Moshe no había hablado y actuado por sí mismo. Segundo, la rebeldía contra un líder manifiesta el menosprecio contra Hashem. Tercero, las consecuencias de la rebeldía son desastrosas. El 16:32 dice, y la tierra abrió su boca, y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Corat con todos los bienes. Los hijos de Corat no fueron tragados de la tierra. Números 26:11. Al ver las consecuencias del pecado, sí, 26:11, su padre Corat se arrepintieron y se alejaron de la tienda. 11 salmos son atribuidos a los hijos de Corat. Salmos 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, el 85, el 87, el 88, etcétera. 11 salmos son atribuidos a los hijos de Corá. O sea, que la rebelión fue del padre y los hijos no tenían por qué llevar consecuencias si ellos se arrepintieron y se alejaron de la tienda de su padre. Parece que su padre era algo molesto, algo difícil, muy difícil. Dice la cuarta línea, ahora sí, tenemos. Va al 16:44 al 50 y la versión hebrea va al 17:9 al 15, la versión hebrea. Entonces, y dijo Moshe a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Adonai, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moshe dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y se cesó toda ¿qué? Mortandad. Y cesó toda mortandad. Amén. Entonces aquí vemos que prácticamente si no hubiera sido detenida la plaga, Aarón hubiera muerto. Entonces enseña que él estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. El ángel destructor no pudo seguir matando porque Aarón estaba allí impidiéndoselo. Después, de una manera similar, Yeshua HaMashiach también dio su vida por nosotros como un sacrificio para que no más
no venga más mortandad sobre nuestras vidas y para que cada uno de nosotros tengamos vida eterna. Como un incienso para que la plaga sobre Israel y las naciones se detuviera. Por medio de su sacrificio estamos vivos hoy. Por medio del sacrificio de Yeshua estamos vivos hoy. Dice en 16:49-17. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coraj. 14,700 personas fueron matadas por un solo ángel en un instante. Amén. Fueron muertas en un instante. Yeshua es el mediador. Vamos a tratar ese punto. Entre Adonai y en la humanidad. En la Parashá Yitro vimos cómo Moshe estaba muy ocupado ascendiendo y descendiendo del monte cuando la Torah fue dada. En ese tiempo notamos también que Adonai solamente habló al pueblo a través de Moshe. Además, ellos solo podían hablarle a él a través de Moshe, que estaba tratando de enseñarnos la Torah concerniente a Moshe mientras él ascendía y descendía del monte numerosas veces para traer y llevar mensajes del pueblo y Adonai. Moshe estaba cumpliendo el papel de mediador. Así es, la Torah está tratando de enseñarnos que Moshe está actuando como el mediador entre Adonai e Israel. Adonai no estaba exactamente poniéndose a disposición del pueblo. Amén. No estaba exactamente poniéndose a disposición de el papel de Moshe como mediador entre Adonai e Israel nos enseña que la humanidad solo puede acercarse a Adonai a través de nuestro Mashiach, a través de su Hijo. Dice primera de Timoteo 1:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Mashiach Yeshua, nuestro ¿qué? Mediador. Entonces aquí vemos también que Yeshua HaMashiach es nuestro mediador. No hay más caminos. Él es el mediador. Por él tenemos que llegar al Padre. Amén. Vimos también que había otra escritura en el Tanaj relacionada temáticamente a la tareada actividad de Moshe de ascender y descender. Dice acá, ¿quién ha ascendido al cielo? Yeshua es el mediador entre Dios y la humanidad. ¿Quién ha ascendido al cielo y descendido? ¿Quién ha recogido el vientre en el hueco de sus manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en su capa? ¿Quién ha establecido todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál el nombre de su hijo? Dime si lo sabes. ¿Conoce usted un padre e hijo de quienes sería preguntado quién? Ha ascendido y descendido y establecido los términos de la tierra. Seguramente usted lo conoce. Además, ¿quién fue ese primer descendido, según Juan 6:51, del cielo, como el profeta para hablar las palabras de las buenas nuevas? Seguramente usted lo conoce. ¿Quién fue ese? Después de redimirnos con su sangre, ascendió, como dice Efesios 4:8, de nuevo al cielo para convertirse en coenhagador de nuestra confesión. Seguramente usted lo sabe. ¿Y a quién estamos esperando que descienda nuevamente, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 19:11 al 16? Otra vez para reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores. Seguramente usted lo conoce y ni nombre ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Veamos estas palabras. Aquí dice, el autor considera que para poder ser sumo sacerdote fiel, Yeshua debe tener la capacidad de compadecerse de las personas. Y no podía hacerlo si no hubiera experimentado las mismas cosas que ellas experimentan. Y por eso dice claramente que Yeshua aprendió obediencia. ¿Que Yeshua qué? Aprendió obediencia por lo que padeció. Desde luego, esto significa que Yeshua tenía que aprender a obedecer de la forma en la que lo hacemos nosotros, dejando de desobedecer a Dios. Significa
que debía experimentar el sufrimiento y la tentación de primera mano para calificarse como sumo sacerdote. Otros versículos expresan la misma idea con el lenguaje igualmente expresivo, diciendo que el sufrimiento de Yeshua lo hiciera perfecto. El significado completo de perfecto no solo es intachable, sino también completo. Yeshua era intachable, pero para calificar para ser nuestro sumo sacerdote, necesitaba que esos sufrimientos lo completaran para el trabajo. ¿De qué otra manera podría haberse identificado con nosotros en las luchas? Amén. ¿Cómo se iba a identificar con nosotros en las luchas? Mire, entonces, como usted puede ver, las ataviadas actividades de Moshe tenían la intención de mostrarnos que así como él fue mediador entre Adonai y Israel, igualmente Yeshua es el mediador de Adonai a la humanidad. Además, su obra de redención causará que él descienda y ascienda a los cielos numerosas veces. De igual forma, Yeshua ora por nosotros ante el trono de Dios en Hebreos 7:25. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25 nos dice, no entró en un lugar santo, hecho de manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Hebreos 9:24, necesitamos que Yeshua esté intercediendo por nosotros, siempre en la presencia de Dios, porque seguimos pecando, no alcanzamos sus estándares y nos desviamos. Nuestras acciones hablan mal de nosotros ante Dios, pero las palabras de Yeshua sobre nosotros son palabras de amor ante el trono del Padre. Hebreos, como acabamos de ver, enfatiza que Yeshua no es solo un sumo sacerdote, sino también es un sumo sacerdote que es solidario con nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero una cosa diferente, sin pecado. Eso lo dice Hebreos 4:15. En un versículo que mencionamos anteriormente, Yeshua le habla a Dios de un cuerpo has preparado para mí. Mashiach vino en forma corporal, genuinamente humano y realmente vivió como uno de nosotros, como uno de nosotros. Lo que más nos anima, ¿sí? Lo que más nos anima aquí es que este sufrimiento, aprendizaje se dio en el contexto de la obra de Yeshua. Él no viene como una clase de antropólogo teológico que aprende sobre el mundo de una forma distante y clínica o como un turista que viene de visita. En cambio, se entrelaza en el tejido de la vida de real humana, incluyendo el trabajo real humano. Cuando enfrentamos problemas en el trabajo, podemos acudir a nuestro Kohen Hagadol compasivo, estando totalmente seguros de que Él conoce de primera mano lo que estamos experimentando. Él conoce todos nuestros problemas. Él es el mediador entre el Eterno y nosotros. Yeshua HaMashiach. Dice acá, mire, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedezcamos, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Yeshua HaMashiach es perfecto y para siempre. Quinta lilla.
17, 1 al 9. Yeshua, escogido de Adonai como sumo sacerdote. ¿Cómo demostró Adonai a nuestro pueblo Israel que el sacerdocio pertenecía solo a Aarón? Al causar que la vara de Aarón floreciera. En parachá anteriores y posteriores aprendemos muchas verdades concernientes a cómo la Torá presenta figuras del Mesías. Aprendimos que siempre que vemos, primero, figuras de resurrección, segundo, figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte inminente, y tercero, figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte, sabemos que la Torá está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Mesías. Vemos una señal del Mesías en la historia de cómo la vara de Aarón floreció. Sí, cada vara era una pieza de madera, una pieza muerta de madera, podría añadir. Cuando la vara de Aarón brotó las flores y las almendras maduras, vida salió de aquello que estaba muerto, la vara de madera. La vara de Aarón que floreció tiene significado mesiánico. Determinemos que esta está enseñándonos esta historia sobre el Mesías. De acuerdo con Números 17:2, Dios propuso este ejercicio específicamente para mostrar a quién él había escogido para ser sumo sacerdote. Por tanto, no está enseñando que Yeshua fue el sumo sacerdote escogido por el Eterno. Nos está enseñando, que Yeshua fue el sumo sacerdote escogido del Eterno. Una de las principales lecciones de la historia de la rebelión de Corá es que aquellos que ministran delante del Eterno deben ser escogidos por él. Nadie puede tomar esta responsabilidad sobre sí mismo o sobre sí misma. Especialmente en el versículo 4 está conectado a la historia de la rebelión de Corá. Este versículo declara que ningún ser humano puede tomar sobre sí mismo el honor de sumo sacerdote. Esto es exactamente lo que Corá estaba tratando de hacer. Quitarle el señorío a nuestro Mashiach. Dice Hebreos 5, 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que he llamado. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que he llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Machía se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Machía en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por el Eterno como Cohen Hagadol, según el orden de Melquisedec. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Amén. Este versículo nos declara que el ser humano puede tomar sobre sí mismo el honor de sumo sacerdote, pero no le va a valer para nada. Lucas 9:35 dice: mi hijo amado. En Lucas 9:35, Lucas está citando el Salmo 200. Antes yo declaré que el significado mesiánico de la historia de la elección de Aarón como sumo sacerdote por su vara que floreció era que Yeshua fue el sumo sacerdote escogido por el Señor.
Cuando está relacionado Lucas 9:35 a esa revelación, muestra que Yeshua fue elegido por Adonai. Esta conexión parecerá débil, ya que no declara específicamente que Yeshua fue escogido para el papel de sumo sacerdote. Sin embargo, cuando leemos aquí lo que acabamos de leer en Hebreos 5:5 al 6, en contexto Pablo, el Rab Shaul, ha declarado que ningún humano puede hacerse a sí mismo sumo sacerdote. Ningún humano puede hacerse a sí mismo sumo sacerdote. En estos versículos, entonces, enlaza la declaración en el Salmo 2:7, que el Mesías es el escogido, con otra declaración en el Salmo 110:4, que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, sabemos que la declaración en el Salmo 2:7, que el Hijo es el escogido, se refiere a su posición escogida como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote. Aquello que Shaul trabaja para mostrarnos en Hebreos 5, el Salmo 2, el Salmo 110, es hermosamente demostrado para nosotros que a través de la historia de la vara de Aarón, que floreció, así mismo como Adonai usó la señal de la resurrección. La vara de Aarón floreció para demostrar que era sumo sacerdote. Igualmente, Adonai estaba mostrándole que Yeshua es nuestro Mesías como sumo sacerdote, escogido según la orden de Melquisedec, y el cual es la base del sacerdocio sobre el orden de Melquisedec. El poder de una vida indestructible, otra señal del Mesías. Veamos Hebreos 7:16. Hebreos 7:16. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Él es eterno, indestructible. Amén. Dice acá, hay aún otra manera en que la Torah nos enseña sobre el sacerdocio de Mashiach. El Salmo 2:7 nos enseña sobre el Mesías y el sacerdocio. Es entendido entre los sabios de Israel que los primogénitos funcionaban como sacerdotes antes que los levitas fueran escogidos. ¿Cuál fue el evento más importante en la historia de Israel que dio tanta prominencia a la posición del primogénito? Empieza cuando las vidas de los primogénitos fueron perdonadas. En efecto, en Números 8, 14 al 19, vamos a leer Números 8, 14 al 19. Dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, y serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados. A mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí. Los he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Amén. Los he tomado. Amén. Adonai específicamente declara. Adonai declara aquí que él apartó a los primogénitos en Pesach. ¿Cuál evento importante ocurrió a los primogénitos en Pesach? Sus vidas fueron perdonadas, ¿sí? Porque no cumplieron por el becerro de oro. Ellos hubieran muerto si no fuera por la sangre del cordero. Hubieran muerto. Hemos visto una lección previa para que en Pesach fue ciertamente mesiánica en su significado, el cual el Mesías vida, él es vida de la muerte. Es un sello de experiencia en Pesach, de Pesach. También Hechos
13:33. Yo te he engendrado hoy. ¿Cuál es la interpretación de esa frase? Él declaró que se refería a la resurrección del Machía entre los muertos. Veamos a Hitgalut 1:5. Vamos a ver primero Hechos 13:33. Dice Hechos 13:33. La cual Dios, el Eterno, ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitándole a Yeshua, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Yo te he engendrado hoy. ¿Cómo está conectado temáticamente a Apocalipsis 1:5? Vamos a Hitgalut 1:5. Hitgalut 1:5. Dice. Y de Yeshua Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Amén. Amén. Entonces, él fue el primero en ser renacido de la muerte, resucitado. Esto está enlazado al Salmo 2:7, porque Lucas declaró que el Salmo 2:7 se refería a la resurrección de Mashiach. Entonces vemos que el Brit Hadashah enlaza la posición de primogénito de Yeshua con su resurrección. Ahora, ¿cómo está relacionada esta conexión con los primogénitos de Pesa? Ellos, los primogénitos de la generación de Pesa y Yeshua, compartieron en una común experiencia. Los primogénitos de la generación de Pesa deberían haber muerto por sus vidas. Fueron perdonadas o dadas de nuevo a ellos a pesar del decreto de muerte para todos los primogénitos. Por tanto, ellos experimentaron una resurrección simbólica. Esto fue una experiencia de Yeshua. Fue un primogénito en el sentido, porque todos merecíamos morir, de que él fue la primera persona en ser sacada ¿de qué? De la tierra y resucitada. Él debería haber permanecido muerto, pero él fue traído de vuelta a la vida. Ahora podemos ver el significado mesiánico de la experiencia de los primogénitos. Cada primogénito es una figura del Mesías, el primogénito final. ¿Quién escaparía de la muerte? Esta es la manera en que la Torah enseña que el Mesías escaparía de la muerte. Ahora tenemos una clara conexión entre Mashiach y los primogénitos de Israel. Hemos visto, ya que los primogénitos de Israel estaban relacionados al sacerdocio, que no enseña, oigan, que nos enseña esto acerca del Mesías. Las fuertes conexiones entre los primogénitos de Israel y el sacerdocio tenían el propósito de enseñarnos que el Mesías sería un sacerdote. Así es, fue el primogénito quien funcionó como sacerdote antes que los levitas lo reemplazaran. Entonces los levitas, funcionando en el papel de los primogénitos, estaban conectados al sacerdocio. Esto fue para enseñarnos que el Mesías Yeshua, el primogénito final, sería también un sacerdote. Además, hemos visto también que la base para su sumo sacerdocio de Melquisedec fue su vida infinita, su vida de resurrección infinita. Los temas se conectan casi sin esfuerzo. Los temas son escogido primogénito, de vida, de la muerte. Nosotros estamos muertos, pero Él vino la vida y nos resucitó. Amén. Encontrados en nuestra parachá, nos ayuda a ver el Mesías. Esto nos ayuda a ver grandemente al Mesías en esta parachá. Él es el sumo sacerdote. Él fue muerto, pero salió a vida como primicia. Como primicia. Vamos a ver la sexta lilla. Dice el 18.1, va el 17.10 al 18.20.
Entonces Hashem dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. En el capítulo 18, el sacerdocio es reafirmado como una respuesta al temor del pueblo cuando dijo, todos moriremos al acercarnos al santuario. Solo los sacerdotes y los levitas podrían ejercer el ministerio en el santuario. El pueblo podía entrar en el atrio, pero no acercarse al altar ni entrar en el lugar santo. Los sacerdotes tienen que llevar la culpa de los pecados por los hijos de Israel. En cuanto al santuario, el sacerdocio es responsable del pueblo, tanto para enseñar que el pueblo, para que el pueblo no peque, como para espiar cuando el pueblo peque. Según Rachi, se está refiriendo a la responsabilidad que cae sobre los sacerdotes para advertir cualquier lego que pudiera llegar a tocar los objetos sagrados. Para cualquier ego, cualquier envidia, los objetos sagrados. Nadie podía acercarse a tocar los objetos sagrados. Dice el 18:12. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten a Adonai, te las daré a ti. Todo lo mejor es entregado al sacerdote como representante del Eterno. Oigan bien, para dar ofrendas hay que dar de lo mejor. Una ofrenda agradable tiene que costar. La palabra aquí está reshit. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es reshit. Es la misma palabra que aparece en Bereshit como la primera palabra de la Torá. El Mesías es el reshit. Las primicias de la resurrección. Las primicias de todo. Amén. Yeshua Mashiach. Dice acá, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Es primera de Juan 1:1. Y escribe al ángel de la Keilah en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Ve, el reshit de Dios dice esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en él. Todo subsiste en él. Amén. Amén. Todo subsiste en él. Digamos. Dice el 3. Bicurín. Los primeros frutos de todo lo que hay en su tierra que traigan a Hashem serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. La palabra hebrea que ha sido traducida como primeros frutos es bikurim. En 1 Corintios 15:20 está escrito: mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Aquí se habla de la resurrección de Yeshua como primicias, aludiendo al bicurín de los productos de la tierra de Israel. Esto nos enseña que por medio de la resurrección, Yeshua se entregó como una ofrenda al Padre y a los hombres. Él es Reshit, pero también es bicurín. Amén. Abal, Kaet, Amashia, con min ametin, Bikure, Kol Ishne Ishene Afar.
Mas ahora Mashiach ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron en el polvo, que están en el polvo, durmieron. Él es la primicia, pero él con voz de chofar, con voz tronante, nos llevará con él. Los que estamos vivos seremos transformados, pero él llamará a los que están muertos, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Qué importante que Yeshua es nuestro Reshit. Él es nuestro Reshit. Estimalia, 18, 21 al 32. Dice acá la palabra: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por edad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven, el ministerio de la tierra de reunión. El diezmo en hebreo es maaser, es la parte de los productos agrícolas de la tierra de Israel, que hay que separar una vez al año y entregar a sus respectivos destinatarios. Hay tres tipos de diezmo. El primer diezmo es hebreo rishon. El segundo diezmo, Maser Sheni, y el tercer diezmo, el Maser Ani, el diezmo de los pobres. En primer lugar, se separa la terumá, la porción separada, que se entrega directamente al sacerdote, ¿sí? La cantidad oscila entre 1.7 a 2.5% del producto. En segundo lugar, se separa el Maser Rishon, que es el 10% de lo que queda del producto, y se entrega al levita. El levita a su vez separa el diezmo de lo que recibe, que se llama terumá maser, y lo entrega a los sacerdotes. El tercer diezmo se separa el maser sheni, que es el 10% de lo que queda del producto, y lo lleva a Jerusalén para ser comido allí. Esto se hace el primer, segundo y cuarto y quinto año del ciclo agrícola de los 7 años. Deuteronomio 14, 22 al 26. En el tercero y sexto años, en lugar del maser cheni, se separa el maser aní, el cual es entregado a los pobres. En Deuteronomio 14, 28, 29. En el séptimo año, no se separan los diezmos de la agricultura. Vamos a volver un poquito acá, antes porque no. Dice acá: los obreros que obtenían ganancias en trabajos que no tenían que ver con la agricultura, por ejemplo, pescadores y mercaderes, diezmaban también en el séptimo año. Mateo 23, 23 está escrito: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta y del enelmo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. En este caso, el Mesías secundó la halajá de los fariseos, que dice que hay que diezmar también de las hortalizas y de las verduras, no solamente de los 7 frutos de la tierra mencionados en la Torá. El diezmo fue constituido por Dios como un principio para el hombre desde la creación, al igual que al Shabbat. Adán tenía que labrar todos los árboles del huerto, pero no podía comer de todos de ellos. El árbol de la ciencia del bien y el mal tenía que ser trabajado, pero no comido. El principio del diezmo, oigan bien, es trabajar cierto tiempo. Oigan bien, parece que es este. Sí. El principio del diezmo es trabajar cierto tiempo sin poder aprovecharse de ello. El que trabaja 40 horas a la semana está trabajando 4 horas para su diezmo sin poder comer de esas horas. Con otras palabras, el diezmo corresponde al trabajo de 4 horas. El obrero no podrá sacar beneficio propio de él. El mismo principio está establecido en el huerto del Edén. Adán tenía que trabajar el árbol de la ciencia cierto tiempo sin sacar beneficio personal de él. De los otros árboles podéis sacar beneficio de su trabajo. En la escritura, el número 10 representa la totalidad. Por esta razón, el que da el diezmo está reconociendo que no es dueño de sus bienes, sino solo un administrador de los bienes del Eterno. El que no da el diezmo no reconoce al dueño del universo,
en su economía personal. De la misma manera sucede con el Shabbat. El que no se acuerda del Shabbat dado desde la creación no reconoce al Creador sobre su tiempo. El diezmo es un Shabbat en la economía. El principio del diezmo no depende del servicio en el templo. El primer hombre, Adán, dio el diezmo hasta el día en que comió de él. El que come del diezmo está cometiendo el mismo error que Adán cuando comió del árbol prohibido. Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Jacob dio el diezmo cuando volvió de Padán Aram. Esto nos enseña que el factor templo no es decisivo para dar el diezmo, ¿o no? Solamente donde se debe entregar el diezmo. Acá donde se da la palabra, se debe entregar el diezmo. Se debe entregar el diezmo. Entonces el obrero no podrá sacar ¿qué? Sacrificio, beneficio propio de él. El mismo principio fue establecido en el huerto del Edén. Adán tenía que trabajar el árbol de la ciencia cierto tiempo sin sacar beneficio personal de él. De los otros árboles podés sacar beneficio de los árboles. El principio del diezmo no depende del servicio en el templo. El primer hombre, dio el diezmo hasta que el día en que comió de él. El que come del diezmo está cometiendo un error. ¿Está cometiendo qué? Un error. Un error grande. Los levitas tienen la obligación de enseñar el pueblo de la Torá al pueblo. Si una persona ocupa el lugar de maestro en la Torá, en cierto sentido está haciendo el trabajo de un levita y merece una recompensa económica por su labor, como está escrito en 1 Timoteo 5, 17, 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura dice, no podrás posar al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. En Mateo 10:10b dice, el obrero es digno del sostén. En 2 Corintios 11:8 dice, a otras congregaciones después tomando salario de ellas para servirlo a vosotros. Y Yeshua Amachía recibe el diezmo como sumo sacerdote, porque él es del orden de Melquisedec, como está escrito en Hebreos 7:8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo reciben uno de quien se da testimonio del que vive. De esta manera queda establecido que a partir, oigan bien, que a partir la resurrección de Yeshua, el diezmo puede ser entregado a los obreros que están sirviendo a tiempo completo en el ministerio de Melquisedec. Que el Eterno haya calado profundamente en sus vidas. Hemos tratado esta parashá, hemos visto la rebelión, hemos visto el mediador, hemos visto que el Señor nos tocó en Hagadol, hemos visto que donde hay que dar el diezmo. Amén. Que el Eterno los bendiga grandemente. Shabbat Shalom para todos. Y los espero esta tarde a la enseñanza de la tarde. Que el Eterno los bendiga y los progrese profundamente y que verdaderamente ustedes puedan entender profundamente esta parashá tan hermosa. Shabbat Shalom. Etzraim, Irlamachazigim var, Vertomecha, Meuzar, Derache Noam, Bechol, Vedivotecha Shalom. Ashivenu Hashem Elecha Benashuva
Hades, Hades, Yamenu, Hades, Yamenu, Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.